hermanos, sean bienvenidos a este video y empecemos con el tema del cual les quiero hablar hoy, el cual es en general, en términos generales, el comercio y los comerciantes y qué nos dice nuestro Código de Comercio en México. Entonces, para ello quiero empezar explicándoles cómo se clasifican los actos de comercio y cómo se diferencian de los hechos jurídicos. Es importante recordar que en sí un acto en base de derecho son en general aquellos actos que ocurren con la intervención del ser humano, es decir, que las personas deben de estar involucradas para que lo que ocurra pueda considerarse un acto de comercio o en general un acto en derecho. Esto quiere decir, por lo tanto, que con la intervención del ser humano y el hecho de que éste se encuentre involucrado genera responsabilidades y situaciones de derecho, es decir, genera cosas que repercuten en las leyes o en nuestra conducta humana y que involucra a otras personas, ya sea nosotros. Ahora sí, una vez aclarado esto, puedo pasar a decirles qué es en sí un acto de comercio. Un acto de comercio, en términos generales, es un actuar que genera responsabilidades, derechos y obligaciones, pero que tienen que ver con el hecho de lucrar o con el hecho de vender ciertos productos. Ahora bien, adelante les voy a explicar cómo podemos diferenciar un acto de comercio de un acto común de derecho. Si bien es cierto, como les decía, entonces el Código de Comercio nos señala de manera detallada cuáles son aquellos actos que constituyen un acto de comercio. Estos actos se encuentran situados en el artículo 75 y se nos presentan básicamente 25 actos que son considerados actos de comercio. Sin embargo, 24 de ellos están claramente establecidos y uno de ellos se menciona que representa los actos análogos. Ahora bien, ¿qué son los actos análogos? Bueno, los actos análogos en las situaciones de comercio se refieren a aquellos actos que pueden tener una naturaleza similar o parecida a la que constituyen los actos de comercio que no se nos presentan en el código. Entonces, si bien no están establecidos o regulados tal cual descritos, sí podemos entender que los actos análogos de comercio también entran en la regulación de los actos de comercio y los actos que son catalogados como situaciones que generan derechos y obligaciones. Entonces, de manera más clara, un acto análogo es algo que tenga una naturaleza similar a un acto de comercio que se establece en el Código de Comercio. Ahora bien, les decía que se diferencia de los hechos jurídicos porque los hechos jurídicos son situaciones que producen situaciones de derecho, pero que no tienen que ver con la intervención del ser humano, pero sí producen, como les digo, una situación de derecho. Sus consecuencias traen alguna situación jurídica. Ejemplo de esto es la muerte de manera natural, que si bien no requiere la intervención del ser humano para que una persona fallezca cuando es de manera natural, como les digo, sí produce una situación de derecho que en este caso es la herencia que esta persona extinta va a dejar. Entonces, quienes quedan vivos, a ellos se les genera una situación de derecho en la que tendrán que repartirse los bienes del difunto en caso de que éste no haya dejado un testamento, y aún así está generando un acto de un hecho jurídico natural, que es la muerte. Está generando una situación de derecho, que en este caso también es el testamento, que es la entrada en vigor del testamento como tal. Entonces, esto es un hecho jurídico. También incluso el divorcio puede entrar en esta, ya que cuando una persona casada fallece, automáticamente se anula el divorcio y la persona puede proceder a casarse. La persona que queda viva puede proceder a casarse más adelante si ella así lo desea. Entonces, esta muerte, que es de manera natural, produjo situaciones que entran en la regulación del derecho o de las leyes, y es por eso que se diferencia de los actos de comercio, ya que los actos de comercio son situaciones que se generan por la voluntad de personas y que al mismo tiempo trae consigo situaciones de derecho, responsabilidades, obligaciones, y que a la vez tuvo parte en la intervención humana. Es decir,
que las dos personas o más intervinieron para que ocurriera. Ejemplo de este que les decía, pues son los actos de comercio en la que hay un comerciante y una persona que compra el producto. Entonces esta situación es una situación de derecho y es generada porque ambas partes decidieron que así ocurriera. Entonces esto es lo que diferencia un acto de un hecho jurídico. La muerte es natural, pero situaciones de derecho. En cambio, los actos jurídicos producen situaciones de derecho porque las personas así decidieron llevar a cabo algún tipo de relacionamiento que produce situaciones de derecho. Ahora bien, en cuestión de las leyes que regulan los actos de comercio o que son disposiciones mercantiles, encontramos varias. Sin embargo, las más reconocidas y las más comunes son la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Sociedades Cooperativas, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley e Instituciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley Federal de Instituciones de Finanzas, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la Ley de Intervención, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces todas estas leyes son aplicables a las situaciones que respetan al derecho en cuestiones mercantiles. Es decir, que todas estas leyes, de acuerdo a la situación mercantil en la que nos encontremos, una o varias de ellas pueden ser aplicables en nuestra situación o en la situación en la que se encuentre tal persona. Ahora bien, una vez explicado esto, pues paso a explicarles tanto de las personas que son consideradas comerciantes de manera física, la persona física y la capacidad, y el comerciante de persona jurídica colectiva. Entonces, nos referimos a una persona física en cuestión de comer con el nombre del término comerciante, y que ésta pueda ser considerada y reconocida como comerciante, es que de acuerdo al Código de Comercio, esta debe de hacer de su comercio una ocupación ordinaria, es decir, debe tener un estilo de vida basado en el comercio y que además con ello debe obtener ganancias, es decir, debe lucrar. Debe de tener la capacidad, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 5, que es que debe ser hábil para contratar y obligarse, es decir, debe saber entender y reconocer cuándo está contratando y cuándo está obligándose. De esta manera esa persona podrá ejercer el comercio. Además de ello, el artículo 4 nos especifica que aunque una persona no haga del comercio su ocupación ordinaria, esta, por el simple hecho de realizar un acto que el código regula como un acto de comercio, queda sujeta a las leyes mercantiles. Es decir, que si bien es cierto una persona no es comerciante, no hace del comercio su ocupación ordinaria, si esta persona realiza una acción que de acuerdo al Código de Comercio en su artículo 75 nos establece los actos de comercio, va a ser inmiscuida, va a estar regulada esa acción que esa persona hizo por el Código de Comercio y las demás leyes mercantiles. Entonces, para que una persona jurídico colectiva o una persona moral, también llamada así, pueda ser reconocida como un comerciante, se nos establece que de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio, los comerciantes jurídicos colectivos son las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Es decir, que además de regularse por el Código de Comercio, también se regulan principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Sociedades Cooperativas si esta es una sociedad cooperativa. Aunque también es verdad que aplican las demás leyes mercantiles que les he mencionado y las demás que no les he mencionado, y que en esta categoría también entran las sociedades extranjeras o las agencias sucursales de estas que estén dentro del territorio de México que llevan a cabo actos de comercio. Un ejemplo de esto es una empresa que sea internacional, sin embargo labora en México. Entonces esa persona jurídico colectiva, esa persona moral, esa empresa está regulada por las leyes mercantiles de México porque su ocupación ordinaria la realiza en México.
Entonces, esto que les acabo de señalar son principios básicos del comercio y del derecho mercantil. Es necesario que lo puedan aprender porque esto es lo principal y es lo que van a estar viendo si en caso estudian esta carrera o si están en proceso de estudiarla. Pues estos son los principios básicos, las cosas básicas que hay que saber sobre el derecho mercantil. Y bueno, esto es todo de mi parte, sin más nada que decir. Yo soy Chego Álvarez y nos vemos en un próximo video.